Queridísimos y queridísimas, sean todos bienvenidos a una nueva temporada de Orgullo Maulino, en la que hablamos con gente de la región o tenga relación con la región. Ya pasó la primera temporada y creemos que fue un gran éxito para nosotros. Pasó gente bien influyente, ¿no, Raúl? Sí, hola Hans, ¿cómo estás? Sí, bueno, tuvimos grandes invitados, ¿cierto? Pudimos ver, por ejemplo, a Ignacio Gutiérrez, ¿cierto? Muy conocido en el ámbito, participó en el Festival de Independencia, de hecho nos contó que era uno de sus sueños, de uno de sus anhelos. Y también, por ejemplo, tuvo Nicolás Medina, actualmente nos representa en Australia, ¿cierto? En una competencia de parasurf. También estuvo Mati Ortega, que fue host en el Festival de Concepción, ¿cierto? En REC 2025, uno de los festivales más grandes. Sí, Mati Ortega. Así que feliz de primera temporada, de los grandes invitados, y vamos a continuar. Exacto, y como es segunda temporada, primer capítulo, no podemos terminar con el invitado que tenemos hoy. Claudia, por favor, dinos quién está hoy. Hoy nos acompaña Álvaro Garrido Varas, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Constitución y presidente regional del Maule de Bomberos de Chile. Es ingeniero en salud laboral y prevención de riesgos laborales, formación que realizó en el Instituto Profesional Valle Central, y cuenta con un diplomado en gestión de riesgos de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Dentro de su trayectoria laboral se encuentran roles como asesor de empresas de servicios de cosecha forestal, profesional SSO en la Mutual de Seguridad, con experiencia en sectores como construcción, redes eléctricas, agricultura, forestal, industria de la madera y celulosa. Además, se desempeñó como líder SSO en la Forestal Arauco en el área de transporte de carga forestal, mantención y construcción de caminos. Álvaro, gracias por tu tiempo, gracias por compartir aquí con nosotros. Y para empezar, cuéntanos un poco cómo describirías tú quién es Álvaro Garrido, ¿cierto? Más allá de los títulos, de los cargos que pudimos introducirte. Cuéntanos un poco dónde naciste, cómo fue tu infancia. ¿Tú eres de Constitución? Yo soy, nacido en Constitución. Nací en el año 80 en el Hospital de Constitución. De padre maulino. ¿Ya? Mi padre es de acá de Constitución, del sector de la Cruz del Calvario. Mi mamá es del lado norte, del sector de Huenchuyamí, de Chanquiuque. Funcionarios públicos ambos se desarrollaron en su carrera profesional en la comuna de San Javier, en un sector rural llamado Niribilo. ¿Ya? Por tanto, yo crecí en Niribilo. Perfecto. Yo crecí desde mi recuerdo básica, desde los 4 o 5 años, aunque uno más o menos acumula recuerdos de haber estudiado en Niribilo hasta sexto básico. Después me vine a estudiar al Liceo Constitución, séptimo y octavo. Me gustó mucho octavo, así que me volví a Niribilo. Era más fácil ayer. Claro, no, octavo un año tremendo, así que había que repetirlo. Y después me fui a la enseñanza media a Talca, al Liceo Abate Molina. Soy un hijo de la educación pública, de colegio con número, siempre. Estudié en el Liceo Abate Molina hasta cuarto medio. Y rendí en esos años la prueba de aptitud académica con la intención de estudiar pedagogía, pero ya se me había metido el bicho de prevención de riesgos. Lo inculcó mi padre, que trabajó después unos años en Besalco, en la zona norte del país, y empezó a incentivarme a estudiar prevención de riesgos. La carrera no se daba en Talca en esos años, se empezó a dar acá en Constitución, en el Instituto Valle Central, y el año 2000 yo me vine a Constitución a estudiar, hasta el año 2005, que duró la carrera. ¿Y de ahí empezaste tú como carrera profesional acá en Constitución o te fuiste a alguna parte? Terminé en Constitución, me costó encontrar trabajo, considerando que en ese tiempo habían pocos prevencionistas. Me fui a Santa Cruz, ¿ya? Y en Santa Cruz estuve casi un año trabajando en la empresa eléctrica, prestábamos servicios a M-Electric. Me casé con una maulina, me casé con Giovanna Gutiérrez, mi señora trabaja en el Hospital de Constitución. Renunció a su trabajo cuando nos casamos, se fue a Santa Cruz conmigo, no aguantó las condiciones de Santa Cruz, no le gustó el ambiente laboral que había, las condiciones que tenían en ese entonces para trabajar no eran muy cómodas en el Hospital de Santa Cruz, y decidimos que se retornara a Constitución. Y eso significó que yo también tuve que renunciar a mi trabajo. Renuncié a mi trabajo en Santa Cruz. ¿Cuánto duraste allí? Un año. ¿Qué año fue? 2006. Oye, Álvaro, pero consulta, yo desde el desconocimiento,
hubo un cambio en la ley, por ejemplo, que en todas empresas se requiere prevencionista de riesgos, porque yo tenía entendido como que igual es bien demandado, o quizás es una perspectiva errónea que puedo tener. No, claro, por ley todas las empresas requieren de asesoría en prevención de riesgo y va a depender de la cantidad de trabajadores, las horas en las cuales uno tiene que estar a la semana. Puede ser Y- como trabajo y- part-time a veces, Claro. de 10 horas, no sé, 20 horas a la semana. Claro, hay empresas más chicas que requieren a un asesor en prevención de riesgos, que puede ser un técnico, y ese va a cumplir un par de horas a la semana, ¿no? Ya nosotros, yo estudié de corrido, saqué acá en Constitución la carrera de Ingeniería en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente en el Valle Central. Creo que egresamos 5 de los 30 y tantos que entramos en la primera camada. Ya habían salido unos técnicos primero y ellos encontraron trabajo de manera inmediata, y a nosotros como nos demoramos un poquito más y la carrera como que hubo un dejo de espera de los que iban a salir del INACAP de Talca, Ya. como que al Valle Central lo dejaron como un poquito de lado, quizás por eso nos costó encontrar un poco de trabajo a los egresados del Valle Central, pero después anduvimos re bien, ya. Ya. Después la carrera como que afloró y todos tuvimos buenas oportunidades laborales. Buenísimo. Yo en Santa Cruz, como les digo, estuve un año, trabajé en el área eléctrica, el matrimonio o las condiciones de matrimonio cambiaron, me devolví a Constitución y me devolví a nada, me devolví sin trabajo. Casado, con una cama, un par de muebles, Con lo puesto, como a se la dice. Constitución y con 3 meses de matrimonio y llegué a repartir gas acá en Constitución. Tomé una camioneta de reparto de gas y en eso empecé y alcancé a trabajar como 2 semanas. Pero ahí por cuenta propia, como emprendimiento. No, una empresa. de chofer. Ah, ya, chofer. De chofer de Pero, camiones de gas. pero ahí tu señora ya tenía trabajo tampoco. Ella estaba trabajando Ya. en el hospital. Ella trabajaba Ah, en el ya. hospital y como yo había renunciado a Santa Cruz, me vine aquí a la vida. A probar suerte. A probar suerte. Trabajé en el gas 2 semanas, creo, y me llamó un empresario acá de Constitución, de la empresa Macafor, una empresa de cosecha con torres de madereo, que tenía mi currículum guardado hace mucho tiempo y su prevencionista se había ido a la Asociación Chilena de Seguridad. Ya. ¿Ya? Pero, Así tampoco- que pero sabían que tú estabas afuera o sabían que ya tú estabas acá. me había visto por aquí en una camioneta del gas. ¿ya? Ya. Entonces me llamó y llegamos a un acuerdo económico y empecé a trabajar con él y con su hijo. Esto duró 3 años. Presté servicio en estas 2 empresas, que eran empresas que prestaban, por su parte, empresas de servicio de Forestal Arauco. Ya, perfecto. Forestal Celco en ese tiempo. Sí, por estar cerca Ya. en ese entonces. Entonces trabajábamos ahí con faenas absolutamente tradicionales, pues esto era ya, no sé, una línea de madereo en ese tiempo tenía 15 personas. Derramaban los árboles en el bosque con hacha. Sí, bueno. Y todo con motosierra, no habían procesos mecanizados todavía. Y después empezamos a incorporar procesos de mecanización en las torres de madereo y ya eso también significó disminuir un poco la cantidad de personas en el bosque, etcétera. Pero sí o sí era un trabajo de alto riesgo y de alta demanda. Sí, eso te iba a contar. Hay a veces muchos accidentes en ese tipo de rubro, por decirlo. No Y- tanto. Pero hay una... Creo que hay ahí como un concepto que la gente Erróneo. piensa que en la construcción y en las actividades forestales están como concentrados los accidentes y no es tan así. Y por ejemplo, ¿no te ha pasado que has tenido una lucha, por ejemplo, con los trabajadores, no sé, pues, de usar los implementos de seguridad, que el zapato, ¿cierto?, con punta de fierro, o que el casco? Es que la cultura de seguridad del trabajador forestal es tremenda. Es una cultura que ha ido creciendo mucho en los últimos años. Mira, yo siempre he trabajado con empresas ligadas a Arauco. Desde que llegué a Constitución hice mi práctica profesional en forestal con la señora Tatiana Vara hace varios años. Y desde ahí que al trabajador forestal se le inculca el tema de la cultura de seguridad. ¿Ya? Entonces hoy día tú vas a una faena o en esos años ibas a una faena y si no tenías los elementos de protección personal, el mismo trabajador te los empezaba a pedir. No. Ya ellos ya tienen el concepto de que tienen que cumplir ciertas normas y trabajar bajo un estándar ya establecido, que ha sido una tremenda mejora en cuanto a los campamentos, la alimentación, los vehículos del traslado del personal. Creo que en ese sentido ya nos vemos como veíamos antes a los trabajadores forestales que andaban con su colchón y sus frazadas enrolladitas al hombro cuando se cambiaban de faena, vivían arranchados en los cerros. Hoy día todos viven en campamentos o pensiones, los transportes que tienen son de primera calidad. El conductor del bus, por ejemplo, no puede realizar ninguna otra labor que no sea manejar, ¿ya? Para que esté descansado en las horas de regreso. Entonces, creo que las condiciones del trabajador forestal han crecido mucho y por eso también tenemos trabajadores que son profesionales del bosque, ¿ya? El título profesional no se lo da a una persona por tener una carrera universitaria u una carrera de oficio con estudios, ¿ya? Sino que también te lo da la práctica, ¿ya? Y hoy día tenemos trabajadores forestales que, si bien es cierto, su nivel educacional es bajo,
en algunos casos, o en otros ya son trabajadores con enseñanza media, pero su profesionalización como trabajador del bosque es súper alta, porque tienen que pasar por ciertos requisitos para poder trabajar en las actividades forestales. O sea, estamos hablando de que la mayoría de los trabajadores son trabajadores certificados por diferentes organismos de capacitación. Así que hoy día nos encontramos como lo digo, con profesionales del bosque. Ha ido evolucionando, se ha ido profesionalizando esa área. Absolutamente, y si no cumplen con los estándares, quedan personas que no pueden trabajar. Entonces, estás con un grupo etario que está envejeciendo, ¿ya? Porque la gente joven no quiere ser motocerrista, la gente joven no quiere ser operador de un trineumático, no quieren trabajar 14x14, 7x7 por turno, ojalá todos llegaran todos los días a su casa. Hoy día las condiciones son absolutamente distintas, aunque la comunicación hoy día es mucho mejor. Claro. Ya si antes nosotros salíamos aquí a Quibolgo y ya no había señal de teléfono. Es que yo creo que por lo mismo, como ven que hay mayor conectividad y lo instantáneo que quieren las generaciones de ahora, se hace una petición, ojalá estar lo más cercano posible a la familia. O sea, si bien hay una conexión, se hace una necesidad mayor. Sí, claro. Y con respecto a toda tu evolución forestal, a todo este crecimiento educacional, tú también tienes otra área que es el lado voluntariado, que es por el lado bomberos. Sí, el año 2003 yo ingresé a la institución de bomberos acá en Constitución, cuando estaba estudiando. Mi papá bombero, fundador de la Cuarta Compañía, mi hermano bombero de la Cuarta Compañía también, después se cambió acá por condiciones de trabajo, se vino a la Segunda de Constitución, y ahí conocí a los bomberos de Constitución, ¿ya? En un ambiente festivo, digámoslo así. Ya, los conocí fuera del cuartel, se iban a mi casa a carretear, ¿cachai? El grupo joven de los bomberos llegaba ahí, el Pepe Valenzuela, el Aguile González, ¿cachai? El grupo más conocido, llegaban a mi casa y ahí me empecé a acercar a ellos por la parte de amistad. Uh-huh. Y de ahí me picó el bichito de entrar a bomberos. Ingresé el 30 de junio del año 2003 a bomberos acá en Constitución, en la segunda, y mi carrera fue bien rápida y ascendente dentro de la institución. Creo que se sacó partido en cierto modo a mi carrera profesional, uh-huh, que estaba justo con todo el ímpetu y estudiando. En relación a... Empezamos a mezclar, a hacer capacitaciones, a crear un montón de material audiovisual también acá en Constitución para el cuerpo bombero. Para la segunda compañía nos metimos en temas de rescate vehicular y en otras cosas, y eso hizo que me fuera metiendo mucho más en bomberos día a día. Partí por la parte operativa, ¿ya? Que es lo que más gusta de bomberos, el poder dar orden en una emergencia, el ser capitán, el ser teniente. Es uno de los cargos más bonitos de bomberos. Pero más estresante. Ser capitán. ¿No? Más estresante, ¿no? Claro, porque tienes el mando en la emergencia, ¿sabes? Entonces tienes que tomar decisiones concretas, tienes que tener ahí cierto grado de credibilidad también con tus compañeros en las decisiones que tú tomas y en las órdenes que les das. Poder establecer equipo con las demás compañías, con los demás oficiales. Y después del terremoto, el terremoto me tomó siendo capitán de la segunda compañía. te tocó fuerte aquí en Constitución. Pegó fuerte, claro. Falleció el colega, el Carlos Sey, el capitán de la primera, entonces nos tocó duro. ¿Y falleció como en acción de...? Él falleció en la Guardia Nocturna. En la Guardia. Estaba en el cuartel general, en Vial Esquina Higgins, en el cuartel antiguo. ¿Ya? Hubieron algunos muros del dormitorio que se cayeron y él quedó en su cama con un aprisionamiento, ¿no es cierto? No lo pudieron rescatar los bomberos que estaban ahí, ya empezó la alerta de tsunami, había que arrancar, evacuar, y el cuartel se seguía moviendo. Entonces, lamentablemente, Carlos fallece en la Guardia Nocturna, por lo tanto es un mártir de la institución, ya que fallece en un acto de servicio. Y nos quedamos siendo el capitán primera, ya después venía capitán segunda, tercera, empezar a juntarnos todos, y al otro día a las 8 de la mañana los bomberos no dejaron de trabajar. Si hubiera un bombero que estaban de guardia nocturna, después se dedicaron a sacar los carros de los cuarteles, etcétera, y empezaron a funcionar de manera inmediata. Otros nos demoramos un poquito más. Yo fui a Chanquihue a ver a mi mamá, volví, mi hermano estaba de turno en el SAMU, y así nos fuimos organizando. Después al otro día me empezar a las labores de búsqueda acá en Constitución, de una emergencia que es absolutamente distinta a la forestal. Yo creo que nosotros aquí en Constitución vivimos dos emergencias tremendas, que fue el incendio forestal y fue el terremoto. El de 2017. El del 2017. El terremoto ocurre un gran desastre, una catástrofe, pero al otro día todo lo que empezó a ver a continuación de la emergencia era un grado de mejora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente empezó a limpiar las calles, a desocuparse, empezaron a encontrar la familia, si bien es cierto, empezaron también a aparecer los muertos, las personas fallecidas, pero también había una especie de control de la emergencia. Tú sabías que la emergencia había terminado y que de ahí en adelante todo lo que venía iba a ser un porcentaje de mejora.
empezó a llegar alimentación, empezó a llegar agua potable, empezaron a llegar las personas con la ayuda, las maquinarias a despejar las vías. Y todo, desde las 9 de la mañana en adelante, comenzó a ser una etapa de mejora. El incendio fue súper angustiante, porque era al revés. Cada vez peor. Nos íbamos rodeando de incendios. Como que agoniza. No sabíamos cuándo iba a terminar. O hasta dónde iba a llegar. Yo me acuerdo que decían de que iba a llegar a la ciudad, que iba a llegar, no sé, pues a la Aserradero, ¿cierto? Que tenemos la salida, que si iba a reventar algún aserradero, iba a explotar Constitución. Entonces también Era todo mucho- angustiante. Fue una emergencia muy angustiante. También fallece Hernán Avilés, un bombero de la primera de Talagante, compañero de los bomberos de la primera acá de Constitución. Y veíamos con estupor este tremendo incendio que se nos venía acercando. Que los recursos cada vez eran menores, ya no había, no sé, retardante para los aviones se había agotado, en un minuto dijeron no hay combustible para los aviones, el supertanker era Sí, como la gran Ya me acuerdo solución, pero cuando no- llegó ese día, pero creo que no pudo descargar. No No sé pudo si fue descargar, por la no había hora, por el visibilidad. humo. Pero, claro. bueno, esos incendios partieron, me acuerdo que yo estaba trabajando en el norte, o fue el año anterior, yo estaba en el norte y ahí empezaron los incendios. Los incendios partieron en la sexta región. Ya. ¿Ya? Después fue el incendio grande de Bichuquén, donde fallecieron los brigadistas forestales. Después el incendio pasa a la región del Maule, pasa a Constitución y se parte el incendio de las máquinas en Cauquenes. Y ese es el incendio que después pasa por Empedrado, se proyecta hacia Santa Olga para el día lunes, llegó al miércoles al final a Santa Olga, y así venía avanzando con una violencia tremenda y angustiante. Creo Me que acuerdo. fue Pero Álvaro, ahí una de las con más tu- difíciles de vivir. Con tu experiencia y tu expertise, bueno, ahí nos contás un poco de dónde partió el incendio, pero hubieron varios focos al mismo tiempo. O sea, ¿cuál es tu apreciación quizás de ese fenómeno, si se podemos llamar así, que se dio? No sé, algo La simultaneidad, intencional, porque es muy difícil que se dé en varias partes al mismo tiempo. O sea, ¿Hubo, Claro, hubo alguna investigación al respecto? habían focos que estaban de manera lineal, ¿no es cierto? Que por las condiciones del viento y todo no podían haber sido pavesas que se proyectaran porque las pavesas van saltando en Pero ustedes otro encontraron tipo de línea. quizás acelerante. Sí, nosotros encontramos en Santa Olga, entre Santa Olga y Las Corrientes, con unos colegas de Mutual, unos como fogatinas en el Ya. bosque, ya que esos eran claramente Intencional. indicios de intencionalidad, de que alguien pasó ahí y lo prendió. ¿Ya? El quién, el para qué, nunca supimos. ¿Ya? O sea, hay muchas hipótesis del por qué, ya desde polilla, del brote, no sé, un montón de cuestiones, pero no ha habido ninguna claridad de cuáles fueron las causas inmediatas de este incendio. Devastador en todo, devastador para la empresa forestal, devastador para los trabajadores forestales, medioambientalmente, ¿para qué decir? Pues si Sí. se quemó el 50% de los ruiles, un árbol endémico acá de la zona, que por suerte se recuperan solos, pero después de muchos años. ¿Y cómo crees que está preparado Constitución o la región o el país ante una nueva emergencia? O sea, De creo este estilo. que ¿Hemos mejorado? Claramente. Si tú ves los últimos años, la ocurrencia y la incidencia de incendios acá en la zona es mayor. ¿Ya? Tenemos un mayor número de incendios forestales que lo que había el año 2017. Pero la superficie que se quema es mucho menor. La reacción es mucho más rápida. Exacto, porque cambió la forma en la cual se atacan los incendios. Ya hoy día Atacan al tiro el... todo. No esperan Se produce que- el incendio y llega CONAF, llega CMPC, llega Arauco, llegan bomberos, es un ataque Acuérdate, simultáneo no sé- inmediato. Sí, no sé si tú estabas el otro día cuando hubo un incendio cerca del hospital. Y la reacción fue Fue inmediato. Del hospital, de la construcción del hospital del nuevo. hospital de la construcción nueva. 10 minutos, había mucho tema aéreo, Sí. pero o sea, muy rápido. De hecho, me Ese sorprendió. bombardeo de recursos hace que los incendios acá no crezcan ya, así que eso es bueno. Y tenemos la suerte que estamos en esta zona forestal industrial, ¿ya? O de la industria de la madera, porque te cambias a la quinta región y la realidad es absolutamente distinta. Allá los incendios los ataca con AFNO, Mm. ¿sí? Con recursos, con Oye, mucho y menor. todo esto, por Ok, ejemplo, de privado. de la emergencia, de la prevención, ¿cómo lo puedes llevar con la familia? Porque si bien ya la pega de prevención te toma mucho tiempo, aún más el tema de bomberos, porque en este momento estás en un cargo más, Una dirección regional. una dirección sí. regional que te pide más tiempo y más recursos también. ¿Y tu familia? ¿Cómo lo llevas? Complejo, porque, claro, yo he pasado por varias etapas de mi trabajo. Ya trabajé 6 años en empresas de servicio de Arauco, después tuve la suerte de trabajar 8 años en Mutual de Seguridad, que eso te da una mayor estabilidad, es mucho más, un trabajo más continuo, más ordenado, pero en ese tiempo también trabajaba en Chillán y Constitución. Ujú. Después me quedé en la oficina de acá de Constitución de Mutual hasta la pandemia. Y en pandemia tomé la decisión de renunciar a Mutual.
¿Ya? Arrepentido de esa... 8 años, después de 8 años de trabajo, renuncié a Mutual de Seguridad. Mira, nunca me he arrepentido de las renuncias. Creo que uno toma decisiones en la vida de las cuales se tiene que hacer responsable. Ser buenas o malas, ya, pero siempre te van a entregar una experiencia y un conocimiento nuevo. Renuncié para irme a trabajar a Forestal Arauco. ¿Y por qué tomé la decisión de irme? Por un tema re sencillo, ¿ya? Yo no soy de estar encerrado. Sí. ¿Ya? Lo puedo confirmar. Para nada, y no soy de camisa, no soy de corbata, nada. Para mí andar lo más light posible, cómodo, sí. lo más cómodo ya, para trabajar, para todo. Y en la pandemia ocurrió un fenómeno, que nosotros fuimos como reclutados a trabajar desde nuestra casa, ¿ya? Encerrados. Y no es mi estilo, ¿cachai? Entonces me empecé a sentir mal, me empecé a sentir como abogado, y vi la posibilidad en Arauco que el trabajo se siguió generando, la empresa forestal no paraba, ¿ya? Entonces como son trabajo en espacio abierto, todo, me dio la opción de postular a Arauco. Postulé a un trabajo que era para cosecha. Cuando estaba en el medio del proceso me dicen, no, te vayas a otra unidad, transporte y camino. Ya será, porque 3 años ahí, hasta que Arauco me simplificó, ¿ya? Sí. En un proceso de vinculación como de 300 trabajadores, una de las unidades de seguridad que más cambios sufrió fue la unidad de transporte y camino, y en eso yo salí de Arauco. Ahí, primera vez en mi vida que pierdo un trabajo, ¿ya? Entonces fue como un golpe duro, que te lleven a una oficina y gracias por tus servicios, tienes media hora para entregar tu computador, es duro, es difícil. Sí, no es fácil. Y como que como que se te cierra todo. ¿Ya? Y decir, como que, puta, y veis tus deudas, veis tus compromisos, tu familia, que el hipotecario, otras cuestiones, ¿cachai? Me acuerdo que lo hablamos porque de hecho se corría el rumor que venía un corte masivo, sí. Y decíamos que ese, y por lógica decíamos, Álvaro no sale porque es una persona que es muy capaz y está muy reflejada en la gente de Constitución. Pero yo creo que también, ahí me pasó la cuenta, yo creo también bomberos. Aquí vamos a decir una cosa por otra. ¿Pero por el tiempo? Por los tiempos y el cargo. Yo tengo la representación del Cuerpo de Bomberos de Constitución a través de la superintendencia, y además de eso fui electo por todos los superintendentes de la región del Maule para representar a la región del Maule en el directorio nacional, ¿ya? Ya. Entonces también significa que yo tengo que viajar constantemente, que estar conectado a reuniones, que en los tiempos uno de repente dais tiempo de tu trabajo para bomberos. Y ahí tengo esa sensación de que eso también me pasó la cuenta, pero no se me cerraron las puertas. Creo que eso es clave, ¿ya? Si bien es cierto, Arauco tomó la decisión de que tenía que haber un cambio en la unidad, no llegó nadie a ese cargo, se hizo un acomodo interno nomás. O sea, era reducción de personal oficialmente. A los 10 días yo tenía ya una opción de trabajar con la Asociación Chilena de Seguridad en relatoría, había empezado con una empresa de Aguas Nuevo Sur también a prestar asesoría, y se abrió una opción de postular a una empresa que se llama Forestal Antilemu, que presta servicios a Arauco desde Constitución hasta Valdivia, y trabajan en diferentes rubros de todo el proceso forestal, y actualmente estoy trabajando ahí, muy cómodo en el trabajo que estoy desarrollando, tengo muy buena relación con mi jefatura, y compatibilizo muy bien bomberos, familia y trabajo con los tiempos que tengo ahora, ¿ya? Trabajo en una sección un poco más reducida de la empresa, por lo tanto esto me permite también ciertas garantías de tiempo, y claramente sí, la familia a veces se ve afectada. Por ejemplo, este verano no tuvimos vacaciones, ¿ya? Porque el papá tuvo un viaje de bomberos fuera del país que me comió los días que tenía vacaciones, y de ahí quedamos acá nomás en Constitución. Oye, Álvaro, hablemos un poco más de Cuerpo de Bomberos de Constitución, ¿cierto? Tú eres superintendente. ¿Cómo ves el Cuerpo de Bomberos actualmente? Tú entraste el año 2003, si mal no recuerdo. Entré el año 2003 a bombero. ¿Cómo ves esa evolución de ese bombero 2003 al bombero actual? No sé, el tema del financiamiento siempre está cuestionado por parte hacia los bomberos, ¿cierto? Es un trabajo no remunerado. Sí. ¿Cuál es tu apreciación, tu visión también de bomberos de Constitución? Es una mini empresa, ¿ya? Es una empresa en realidad, bomberos, ¿ya? Que hay que administrarla con bastante cuidado, porque los recursos de esta institución se rinden al Ministerio del Interior. Sí, porque ustedes igual tienen una ley de presupuesto. Exacto, nosotros funcionamos con la ley de presupuesto del Estado, ¿sí? Entonces la ley de presupuesto del Estado el año 2024 nos pegó duro con el tema de las fundaciones, nos pegó a los consejos regionales y se traduce a todos los cuerpos de bomberos en el tema de la formulación de proyectos, pero eso es lo macro. Pero ahí estamos hablando de mucha plata. Sí, por ejemplo, ¿se redujo su presupuesto? No pudimos avanzar con la ejecución de los proyectos. Pero eso son temas macro. Primero,
el Cuerpo Bombero de Constitución. El Cuerpo Bombero de Constitución funciona actualmente con 7 compañías, con 6 compañías, perdón, y una brigada que está en formación, que hay un grupo de personas que están tratando de formar una brigada en el sector de la Villa Copihue. Ya. Y hoy día tenemos 6 compañías establecidas. ¿Cómo ha cambiado el Cuerpo de Bomberos de Constitución del año 2003 hasta el año 2025? 25. Ha sido un cambio tremendo. Creo que esta institución está mucho, mucho más grande de lo que era el año 2003. Si te remontáis a esos años, había un incendio acá en Constitución y a veces salían 2 carros, porque el tercer carro estaba en pana. Y tenía que salir el carro a la celulosa a prestar apoyo. Y hoy en día, Hoy en día, comparando con lo que hay ahora, si tú ves cada una de las compañías, casi todas tienen 3 carros. Y en ¿Ya? equipamiento de seguridad, que es fundamental, ¿cierto? El Para recordar la vida. equipamiento es caro, ya vestir un bombero es carísimo, Carísimo. pero hoy día las compañías y las subvenciones que nos entrega la municipalidad han logrado que los bomberos de Constitución tengan hoy día equipo de punta en cuanto a los elementos de protección personal, a pesar de que hasta el año pasado nosotros funcionábamos con compras con un 50% de descuento, le comprábamos a la Junta Nacional, incluso llegamos a comprar al 30% del valor real los productos. ¿Y cómo compra bomberos mediante mercado público? No, Bomberos compra a la Junta Nacional de Bomberos. La Junta Nacional de Bomberos, en la ley de presupuesto, recibe un ítem que es moneda nacional, moneda extranjera, y con eso se compran elementos de protección personal en Chile y elementos de protección personal fuera del país. Y ahí, ¿Ya? por ejemplo, no sé, ¿Ya? van a abastecen por regiones. No, ¿Y la región distribuye? se ponen en un catálogo ¿Ya? en la Junta Nacional de Bomberos, en la página, y ahí los cuerpos de bomberos pueden ir y comprar directamente a ese catálogo. ¿Ya? Y a ese catálogo nosotros llegamos a comprar al 30% del valor. Un producto, o sea, un equipo que costaba $1.000.000 lo comprábamos en 300.000 pesos. Pero, por ejemplo, la Superintendencia de Constitución tiene cierto presupuesto, a diferencia de otras, no sé, Sí, Talca, Linares. Y en base a esto van a ser los existe un polinomio de la asignación de recursos para los cuerpos de bomberos del país que tiene diferentes factores: cantidad de población, cantidad de compañía, cantidad de emergencias que cubre el cuerpo bombero, conectividad con la carretera 5 Sur. ¿Ya? Se supone que los cuerpos bomberos que están con la 5 Sur tienen mayor cantidad de accidentes de tránsito, por lo tanto tienen mayor recursos, y las cabezas provinciales que también reciben más recursos. Los cuerpos de bomberos recibimos una cantidad de recursos X por parte del Estado y algunas otras leyes de asignación de recursos, como la ley de acreencias bancarias, ya que son estos dineros que están en los bancos dando van destinados familiares no los han cobrado. a... Esos dineros nosotros a partir del año pasado los empezamos a recuperar y también se distribuyen a nivel país a todos los cuerpos de bomberos, y ha sido una inyección económica tremenda. ¿Ya? Recibimos más plata por eso que la plata que nos entrega el Estado. Que por la ley. Sí. ¿Ya? El Estado aquí a Constitución a nosotros nos entrega 64 millones de pesos para que el cuerpo de bomberos funcione. Para los 7 compañías. Para las 7 Eso compañías, para incluye el personal combustible, rentado, mantenimiento de los... Ya, pero claramente eso no alcanza. No alcanza. El 30% del gasto del cuerpo de bomberos. Ah, ya. El 30% lo cubre la ley de Lo presupuesto. cubre la ley de presupuesto de todos los bomberos del país. ¿Ya? El resto, ingresos propios, aportes de las municipalidades, Privado. aportes de privados, estas campañas que andamos haciendo con captadores de socios en los supermercados. Todo eso, los arriendos de los locales comerciales, todo eso permiten que la máquina del Cuerpo de Bomberos de Constitución, que la empresa del Cuerpo de Bomberos de Constitución, viéndolo así, tenga los recursos suficientes para poder funcionar. Hace poco hicieron un convenio con la municipalidad, entiendo, ¿cierto? Acerca con del teatro. El teatro, De sí. Parisita. Justamente para poder obtener recursos y no tener que ir al supermercado, estar ahí. Exacto, es que, mira, lo que buscamos, o lo que queremos en realidad, es evitar que el bombero salga con el tarro a la calle. ¿Ya? Evitar la limosna para los bomberos. Sí. Ahora, es difícil. ¿Ya? Es difícil dejar de lado esa forma de pedir plata. Claro, por un tema de voluntariado que es básicamente Es que, estar ahí. ¿sabes qué pasa? Que es plata efectiva, es plata inmediata. ¿Ya? Tú te paras en una esquina con el tarro, juntáis X cantidad de plata y al otro día esa plata está depositada en la cuenta. Es caja, La ves caja de manera pura. inmediata. Y no es tanto trabajo que un bombero esté parado 2 horas con un tarrito pidiendo plata. ¿Ya? No es que estén todo el día. No está todo el día, no hacemos turno. Y en cambio, por ejemplo, vender entradas para un evento. Sí, Hay que muy estar, distinto. te pasan, no sé, 40 entradas para vender. 400.000 pesos que el bombero tiene que rendir después. Y tenéis que trabajar para vender esas entradas. Pues entonces son varios días de trabajo que se suman a todas tus otras actividades. Vender bingos también es salir en las tardes a vender. No es tan efectivo y se demora, son procesos largos para que los dineros ingresen a la institución o ingresen al bombero. En cambio, la colecta, pum, el dinero. Claro, quizás tienes una mezcla de... Sí, es inmediato, y lo otro que te permite la colecta, mayor libertad en la forma de gastar esos recursos.
Porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos ahora negociando con la municipalidad, poder llegar a decir que los bomberos no van a salir más a la calle. Pero ¿qué pasa cuando la municipalidad me entrega la subvención municipal? Hay que rendirla. Hay que rendirla dentro de un año. ¿Sí? Y tú tienes que decir específicamente para qué es la plata que tú estás pidiendo. Año calendario. Año calendario. Entonces, si te falla un equipo, no sé, te falla la motosierra, te falla la motobomba, te falla el equipo de extricación a mediados de año y tus arcas están destinadas para comprar elementos de protección personal, no vaya a poder desviar los recursos para eso otro. Entonces, ¿no es contra rendición? ¿Sí? No, pues se presenta el proyecto de... ¿sí? Entonces te deja amarrado de manera inmediata en qué vas a gastar la plata. Y para eso está el teatro. ¿Ya? El teatro nos significa a nosotros poder generar recursos que pueden tener cierta movilidad dentro de la institución, más libertad. Y eso también lo podemos mantener como ahorro. Hoy día las compañías tienen cierto colchoncito de ahorro en sus cuentas para poder cubrir alguna emergencia interna. Una caja chica, como se le llama. Sí. Oye, y tú antes comentaste que arriendan locales comerciales la primera compañía, ¿cierto? El Cuerpo de Bomberos de Constitución eso arrienda locales. Eso es de ¿No han pensado en hacer una reestructuración? O sea, el segundo nivel. Hay un proyecto, no sé si ustedes se recuerdan del PRES. Sí. Post terremoto. Sí. El PRES, que fue tan bullado que creo... ¿Quién es lo que está del PRES funcionando en Constitución? El teatro. El teatro, Casa de Cultura. El diseño del teatro, porque fue financiado por FNDR. El parque fluvial, quizás puede estar ahí. Las piscinas temperadas. ¿Ya? Y dentro de eso había también un proyecto de bomberos. ¿Ya? Que el otro día salió una publicación que decía PRES construyó el cuartel de bomberos. No, el cuartel de bomberos no lo construyó el PRES. ¿Ya? El cuartel de bomberos fue construido con recursos del gobierno de Chile que se entregaron a la Junta Nacional de Bomberos para la reconstrucción de cuarteles destruidos por el terremoto. Yeah. El PRES lo que hizo, diseñó para el Cuerpo de Bomberos de Constitución la esquina de Vial con O'Higgins. Yeah. ¿Ya? Y ese diseño está completo. Yeah. Pero no sé. El diseño, pero es carísimo de ejecutar. Y eso es una especie de street center, ¿ya? Con locales comerciales en primer y segundo piso, como consultas médicas, cosas así. Es mucho más completo. ¿Ese proyecto sigue en pie? O sea, ¿sigue la intención de concretarlo? Es que los recursos para nosotros, ¿de dónde? Pero eso no sé, ¿Bomberos va al Gore, por ejemplo, a buscar esa fuente de financiamiento? Sí, pero no podemos para arriendo de locales. Solamente podríamos construir a través del Gore un cuartel de bomberos y el cuartel ya está construido. ¿Ya? Y el cuartel de la segunda está con un tema judicial ahí entre medio. ¿Falta algún privado, una asociación de privados que financie? Esa sería la opción. Poder hacerlo a través de fondos de privados, pero ¿con cuánto? Con un contrato por 20 años. Que cobren y te dejen a ti un porcentaje como un arriendo. Precio, maneja mucho cuánto está costando ese proyecto. Ese proyecto cuesta como 2.000 millones de pesos. No, 2 millones de dólares. No es una mala esquina, No. La esquina de los bomberos es una de las más transitadas de solución. Sí, tiene buena plusvalía, transitada. Está bien ubicada. Siempre yo me preguntaba por qué ocupaban solamente el primer nivel. Dije yo, porque viendo tema comerciantes, el segundo nivel. Y de hecho, esos son mejoras. Son ex mediaguas que se han ido mejorando de a poquito y se han ido construyendo esa cadena de locales comerciales que hay ahí, que son varios y que eso nos significan a nosotros un recurso para bomberos mensuales. Al interior hay una antena que tampoco se ve porque es un tema de fibra óptica, que es una antena que está casi soterrada. Entonces tampoco la gente la ve de afuera. Pero ahí hay un centro de fibra óptica que está dentro del cuartel de bomberos y que también es un ingreso, un arriendo. Álvaro, ¿y qué desafío enfrenta hoy en día el Cuerpo de Bomberos de Constitución? Hoy día, hay varios. Hay varios desafíos. Ya, mira, estamos con los procesos de sistematización y estandarización de las operaciones bomberiles. Nos obligan hoy día a trabajar con equipos acreditados, que sean. ¿Ya? Nosotros acreditamos hace muy poco el grupo GERSA, el grupo de rescate subacuático del Cuerpo de Bomberos de Constitución. Fuimos el 5º acreditado a nivel nacional, el único que tenía autorización de buceo en el mar. Ya, hoy día hay como 9 grupos creo acreditados, pero eso significa que este grupo, que es un grupo de bomberos como de élite de acá de Constitución, tienen que estar disponibles para movilizarse en todo el territorio nacional. Entonces, lo llaman, hay una emergencia, un desaparecido en aguas en la 5ª región, ahí tiene que partir el grupo de Constitución y después el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos nos reintegra los recursos. Ahora lo que nosotros queremos es que no sea solamente eso, sino que también el grupo de bomberos forestales, que estamos trabajando con el director de la 4ª compañía, con Juan Alarcón, y con bomberos de todas las compañías de Constitución, también para lograr la estandarización de ese grupo. ¿Ya? Y también tener otro grupo acreditado. Ya entregamos la carpeta al Sistema Nacional de Operaciones, en un tiempo más nos van a llamar para la auditoría,
y ahí se evalúa si el cuerpo, si cumplen con los requisitos o no para la acreditación. Eso significa equiparlos con un carro forestal 4x4. Constitución, imagínate, Constitución, que ha tenido el tremendo incendios forestales, no tiene un carro bomba forestal. ¿Ya? Tiene dos carros 4x4, pero ninguno de los carros 4x4 que hay acá son carros con aptitud forestal. ¿Ya? Los carros con forestal son... O sea, ni público ni privado, no existe. Tienen rociadores por fuera, tienen otras características que estos carros no tienen. Y los privados son los camiones, los ex-Canter, que tiene Arauco, que tiene Mininco, ya que hoy día evolucionaron a un modelo Mercedes-Benz fabricado en Brasil. Mininco usa otro modelo, pero son camiones urbanos forestizados. ¿Y ahí tienen comunicación directa, por ejemplo, con Arauco, con Mininco ante una emergencia? Sí, directo. Se prestan apoyo mutuo. Mutuo. Es que el sistema de emergencia hoy día, el sistema de comando de incidentes, obliga a trabajar con comandos unificados. ¿Ya? Se produce una emergencia y todas las unidades de emergencia nos tenemos que congregar en un punto y unificar el criterio de acción frente a la emergencia. ¿Ya? Y ahí se establecen las estrategias de ataque, ¿no es cierto?, etcétera. Se organizan los recursos también para poder distribuirlos de mejor forma en la emergencia. ¿Qué pasó por el terremoto del año 2010? Se cayó el edificio en Concepción. ¿Alto Río se llama? Sí, fue como bien emblemático ese emblemático el terremoto. Como 1.500 bomberos llegaron a trabajar ahí. ¿Ya? Y se requerían 100. En Constitución tuvimos 1.200, 1.000 y tantos bomberos también acá de diferentes puntos del país. Llegaban, se autoconvocaban. No es malo que lleguen. Nadie dice que no vengan. la organización. Pero claro, un día estábamos en la noche aquí en Constitución y me dicen, vienen llegando 4 buses con bomberos de Santiago. ¿Sí? ¿Y de dónde? A las 10 de la noche. ¿Ya? Oye, qué bien que vengan. ¿Pero dónde? ¿Pero dónde los dejo? Como alimento. ¿Cachai? ¿Dónde duermen? ¿En qué carro los vamos a subir? ¿Cómo organizo la estrategia? ¿Cómo saco bomberos a descansar? ¿Relevo? Todo se genera de manera interna se te genera un tremendo desorden. Es un símil también con las donaciones, o sea, con la ayuda que recibimos de todo Chile. O sea, entonces ahí nace, y Raúl Bustos Zavala, que es un bombero de Linares, el ex presidente nacional de bomberos, siempre nos habló a nosotros a través de las normas INSARAC, de USAR, de la estandarización y la sistematización de los bomberos. Y nace el Sistema Nacional de Operaciones. Y ahí el Sistema Nacional de Operaciones lo que hace hoy día es que estas ayudas lleguen de manera escalonada. ¿Ya? Entonces no se te produce este tumulto de que los bomberos se autodespachen a los lugares de la emergencia. Hoy día no, se despachan todo a través del Sistema Nacional de Operaciones. Por eso es la importancia de acreditar a los bomberos. ¿Ya? Entonces tú estás acreditado y el Sistema Nacional de Operaciones toma los primeros grupos, los acreditados. Y esos, pum, parten al combate. Más eficiente, más eficaz el combate. En la asignación de los recursos. ¿Ya? Porque se generan gastos tremendos en estas movilizaciones en emergencia. Y ahí es el desafío de bomberos hoy día, estandarizar nuestro sistema de operaciones para poder, ¿no es cierto?, salir a cubrir emergencias de manera ordenada. Y estamos hoy día en ese proceso. Y el tema, por ejemplo, del mundo privado, los trabajos de los bomberos, por ejemplo, todo el de que a veces hay una emergencia y tienen que trasladarse, no sé, a Valparaíso, a Viña del Mar. ¿Cómo es el tema de los trabajos de ustedes, de cada uno de Existe los una ley. voluntarios? Existe una ley que faculta al bombero a salir del lugar de Pero trabajo. por cierto tiempo. Mientras dure la emergencia. Ya. Ahora te pongo en el lugar tuyo. Empresario, dueño de una panadería, por ejemplo, y el chofer del camioncito de reparto es bombero. 6 de la mañana que tiene que salir a empezar a hacer los repartos, un incendio y el bombero se fue, y la ley lo faculta a irse, y tú le tienes que pagar el día de trabajo. O sea, se le paga igual. Se lo paga igual. Pero ante eso quizá hay menor contratación. ¿Tú contratarías a un bombero? O sea, claro, mirándolo desde el punto de vista como empresario, no. Pero por eso, puede haber una discriminación al momento de contratar. Erróneamente, por supuesto. Se ha notado, ¿ya? Se ha observado, ¿ya? Y también bomberos que han perdido su trabajo por el abandono de la emergencia. Entonces nosotros conversamos con los bomberos que tienen que ser criteriosos al hacer uso de la ley, ¿ya? Si yo estoy trabajando en un puesto que es clave para el funcionamiento de la organización, no puedo abandonar la organización o mi lugar de trabajo para ir a cubrir una emergencia, aunque la ley me faculte, ¿ya? Porque primero está mi trabajo remunerado. Sí. El concepto familia, todo. Si bombero vaya a ser igual después los fines de semana o en tu horario libre, ¿ya? Y una emergencia, si tú no vas, va a llegar otro, ¿ya? Si hay más bomberos, ninguno aquí es indispensable, ¿ya? Entonces ese concepto se lo hemos tenido que ir inculcando a los bomberos, que hay que cuidar el trabajo. La ley, si bien es cierto, nos beneficia, pero igual hay que cuidar la fuente laboral. A diferencia de otros países, por ejemplo, yo me sorprendí mucho, el otro día estuve en Finlandia y hablábamos de que habían bomberos remunerados, los bomberos pagados, que aquí en Chile no existe. Aquí somos todos voluntarios, desde el presidente nacional hasta abajo. ¿Tienen que ser remunerados o tienen que ser pagados?
Yo creo que vamos evolucionando al bombero, al sistema mixto. Eso Ya, es yo un creo poco lo que que- es Finlandia, ¿no? Es claro. ya. Como gente como fija y Fija. apoyo. Sí, apoyo a los voluntarios, que el voluntario no es voluntario. ¿Ya? Eso fue una tremenda sorpresa que me llevé ahora en el segundo viaje que hice. ¿Ya? Allá como que obligación. No, yo soy bombero, remunerado, cumplo turnos de cuartel. Ya. 24 horas de trabajo, 24 horas libres, son turnos rotativos. Dejo de trabajar, no soy bombero, hago lo que quiero. Pero cuando yo soy bombero voluntario, ya es decir que yo tengo un trabajo remunerado externo, yo pensaba que esos bomberos iban a la emergencia de manera gratuita. ¿Sí? Cubrían emergencia gratis, y no es así. ¿Ya? Los bomberos van, la ley los faculta a ir desde su trabajo a cubrir las emergencias, pero además reciben una remuneración por parte del Estado por las horas que estuvieron trabajando como bomberos. ¿Ya? Por lo tanto, ese bombero tiene una remuneración doble. ¿Ya? Entonces, voluntario no es. Claro. Ahora yo no sé si todos los bomberos funcionan así, porque en todos los países los sistemas son mixtos. Ya no existe ninguno que tenga el 100% del bombero remunerado. Las principales ciudades tienen bomberos remunerados, las ciudades más chiquititas tienen bomberos voluntarios. Pero en Con Chile, sistema mixto. Chile hay bombero fijo. Ningún bombero fijo. Pero ni Chile no tiene administrativo. ni administrativo, nada. Ni siquiera el presidente nacional de bomberos es bombero remunerado. Y por ejemplo, No. cuando tú te tienes que desplazar a Santiago, ¿hay viático al menos? ¿Algo para poder cubrir esos gastos? Nada. Nada. Todo por cuenta, O sea, o sea, de las yo- compañías. Yo tengo, claro, los cuerpos de bomberos, si yo voy en acto de servicio a Santiago o en comisión de servicio, si me mandan a algo, voy con recursos del cuerpo ya. de bomberos. Ya, actualmente yo, como pertenezco a la Junta Nacional de Bomberos, me muevo en un vehículo que pertenece a la Junta Nacional de Bomberos, con rendición de gastos a la Junta Nacional de Bomberos, pero sin gastarle un peso al cuerpo de bomberos de Constitución, ya, porque Sí, yo ando sí. haciendo un cometido regional. Y ese tema, por ejemplo, se ha visto mucho en la tele, el tema de los peajes. Sí. ¿Qué está eso? Eh, ¿Siguen pagando o están No, exentos? se hacen trámites con las autopistas, con la inscripción de los vehículos y se le agrega el tag, ¿no es cierto? Que es un tag liberado. ¿Ya? Entonces, Ya. a veces pasa que los vehículos no lo tienen instalado y llegan ahí a la caseta y la niña se pone nerviosa. Pero igual que la pelador. policía, igual tienen un TAC a veces, Exacto, pero, sí. pero pasan. Sí, pasa. Ya. Ya. Ahora, es raro que no te dejen pasar. Ya. Pero claro, a veces Pero ha se han pasado. viralizado videos de Sí. que hay emergencia y bomberos está ahí en el Claro, que hay al criterio de la persona de que la está ahí. persona que está ahí en la paleta. Pues. Entonces, ahí es donde a veces ocurren este tipo de situaciones que no han dejado pasar a los carros bombas. ¿Ya? Pero nosotros tenemos gratuidad a pasar por las autopistas. Como para derribar un poco ese A la mito. emergencia, ¿ya? A la emergencia. Si yo voy a Santiago a hacer un trámite, por ejemplo, de bombero, Ahí no. el vehículo no tiene gratuidad. Ahí hay que pagar el pase diario o pagar el... Bueno, y eso también es parte de la operación de bomberos, o sea, también Exacto. debe estar incluido. Sí. Pero la ley no nos faculta en eso. Somos ¿ya? Chile. Sí. Oye, Álvaro, y volviendo ahora a tema local, tema regional y tema de comuna. ¿Cómo ves tú, como Álvaro, Constitución? ¿La ciudad? Sí, muy bien. Yo tengo varias apreciaciones de Constitución, de esta evolución del pueblo de Constitución. Creo que lamentablemente tenemos poca historia. Se derrumba una casa, no se conservan las fachadas, ¿no es cierto? Constitución se ha modificado constantemente. Quizás porque somos muchas personas que llegamos de afuera a trabajar acá a Constitución. ¿Ya? Si tú ves la interrupción de la planta de celulosa, los aserraderos, todo, es gente que llegó de afuera a formar Constitución y los propiamente constitutanos son re pocos, po, ¿ya? Pero falta como identidad. Perdimos el nombre. po. ¿Pertenencia? Constitución tenía un nombre hermoso. po. Nueva Bilbao de Gardó, que era un tremendo nombre. Y perdimos hasta eso. Lo cambiamos después por Constitución. ¿Sí? Entonces, creo que a Constitución como que le falta eso. Constitución tiene este enfoque turístico empresarial, turístico maderero. Pero es un mix que quizás no nos definimos. Es un mix indefinido que Exacto. además como que no conversa mucho. Que como que la industria no conversa con el turismo. Entonces... Mucha gente o autoridades hablan de turismo, pero en la práctica quizás no se ejerce lo que se predica. Y lo otro que Constitución lamentablemente tiene para mi gusto, ya lo estoy hablando como muy Álvaro Garrido, tiene una orientación como ciudad que no es muy turística. ¿Sí? Porque si yo voy a la playa, vamos a los vecinos, Peyúgue, ¿qué hago en la mañana cuando despierto? En una cabaña, abro la cortina Veo el y al frente tengo el mar. Y Loca, lo mismo, La Serena, Valparaíso, todos estos lugares costeros donde tú vas a ver el mar. En cambio, acá en Constitución, tú vienes de vacaciones y hay que ir a la playa en la mañana.
hay que levantarse y salir al mar, porque Constitución está orientado hacia el río. ¿Sí? Claro. Y un río que lo tenemos absolutamente botado. Así, ¿qué hay en el río de Constitución, en la ribera del río? No hay café, no hay restaurante, no hay arte, ¿cachai? No hay nada, no está nada Falta que sea orientado. más infraestructura bordeando el... Yo creo que que- es hermoso ese sector. Yo creo que Constitución tiene que proyectarse una especie de Valdivia, ¿cachai? Tener Al borde del río Callecay. una costanera fluvial tremenda, llena de locales comerciales, con cafés, con terrazas, con vida nocturna ahí en ese sector y empezar a darle vida también en el día. Más por un tema, más por un lado enfocado turísticamente, comercialmente, pero turísticamente acá En Constitución, yo creo que el turismo ahí en Constitución aumentaría mucho más. Ya creo que el río hay que sacarle jugo. Tenemos una tremenda capacidad ahí en el río para poner estos botecitos arrendados con pedales, ¿no es cierto? Como tal. Oye, delimitáis con estas boyas, ¿no es cierto? Hasta dónde pueden andar y listo. Oye, si vaya a Talca el río. Bueno, el parque Río Claro cambió bastante y es mucho... está fabuloso. Está bonito. Y tiene estas cuestiones para que los niños jueguen con agua y los paseos en bote están mucho más ordenados que acá que en Constitución, teniendo nosotros una condición geográfica fabulosa, envidiable. envidiable. O sea, yo voy de vacaciones a la quinta región y a mí me gusta andar en bicicleta y yo llevo mi bici y no me puedo salir de la carretera porque me salgo un poquito, portón cerrado. Recinto privado, recinto privado, recinto privado. Oye, los cleteros acá en Constitución vivimos en la gloria. Si por donde andas hay caminos, ¿cachai? Oye, ¿por qué no explotáis eso? ¿Sí? El ciclismo, el cicloturismo acá en Constitución, que no sé, caminatas por la línea del Chana hasta Maquegua, hacer un circuito, hacer trekking y que haya un local allá que te atienda, que te reciba, un café, no sé, algo, el Cerro Mutrún. Sí, una pasada con barato. Hay al Parque Las Nalcas, acá en ¿cómo se llama esto? En Buchupureo. Y el Parque Las Nalcas, ¿qué tiene que envidiarle al Cerro Mutrún? Nada. Nada. O sea, falta Nada. explotación. Bueno, es lo que hemos hablado con varios invitados, incluso como que tenemos mucho potencial como ciudad, incluso como región, pero falta potencial. O sea, Falta meterle luca y meterle cabeza a esta cuestión, ¿cachai? Si el Cerro Mutrún tú le hacías unos senderos bonitos, le ponías unos columpios, unos miradores, olvídate, tenía un tremendo paseo ahí bonito para disfrutar. Nada que envidiarle al Parque Las Nalcas, nada. Y lo tenías aquí, al lado. Y nosotros viajamos allá al Parque Las Nalcas y pagamos entrada y todo, y andamos caminando en un cerro, que es lo mismo que tenemos acá. El Cerro de Arena, uy, no, si tenía una infinidad de cosas acá en Constitución. Cierto panorama, pero falta explotar. Sí. Ya a mí me gusta Constitución, yo soy un amante de esta ciudad. Yo de verdad he tenido la posibilidad de irme, me han ofrecido trabajo para el norte, estos trabajos por turno, etcétera, pero no, yo me considero maulino ya acá, mis hijas son de acá, estudian acá en Constitución, mis señores de acá, mi familia originalmente también es de acá, entonces le agarré un cariño tremendo a Conti, he trabajado 23 años de voluntario aquí en Constitución para mejorar esta comuna, O sea, lo único para que te está faltando es hacer carrera política y tirar cachete. ahí materializamos toda la idea. No, me lo han ofrecido varias veces, pero creo que hoy día la política y las redes sociales son duras. Son demasiado duras con la persona que está ejerciendo los cargos. Estás muy expuesto a los ataques gratis, ¿cachai? Sí, mucho de ellos mentira. Claro. Es que no sé, te van a ver entrando una botella a comprarte una botella de vino a una botellería, oye, el concejal anda a comprar. Se viraliza y está todo el Sí, prejuicio, todo. el daño a tu familia, a tu hijo. Exacto, yo tengo dos hijas chiquititas de 12 años y de 7 años que hoy día están absorbiendo todo, pues entonces le hemos dado vuelta, no te voy a decir que no lo hemos pensado, pero creo que sacrifica mucho la parte familiar, por mucho más de lo que... O sea, por el momento, Por el momento no es una... Por el momento, quizá en el futuro, no sabemos. vamos Me gusta, sí, ya no puedo negar que no es algo que me atraiga. Yo también es una... No pertenezco a ningún partido político, no estoy en ninguna... No tengo ninguna inscripción que marque alguna tendencia o algo, pero sí creo que... Pero un medio para poder lograr todo lo que estamos conversando. O sea, cosas que se pueden compatibilizar, ¿no es cierto? Y apuntar desde otras aristas a seguir aportando al desarrollo comunal. Álvaro, hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados en la primera temporada y ahora también la vamos a hacer. ¿Qué le dirías tú a tu Álvaro de 17, 18 años que estás teniendo cuarto medio desde el Álvaro de ahora? de la Bate Molina, si no me equivoco. Ese Álvaro cometió tantos errores, man, que hay tanto que decirle. Pero cada error te llevó, ¿Ah? cada error quizás te llevó a formarte yo- como qué persona. malo, yo fui un pendejo muy desordenado, po, entonces yo creo que perdí muchas oportunidades haciendo estupideces, haciendo tonteras, ¿no? ¿Ya? Yo me farrié la enseñanza media, sí.
aquí no lo voy a negar, ¿ya? Estudié en un muy buen colegio, era un curso además chico, éramos 24 compañeros, ¿no? Era el curso de los internos, entonces éramos poquitos, compartíamos con un par de externos nomás. Pero creo que ese Álvaro Garrido tenía una capacidad que la dejó pasar, ¿ya? Que la dejó pasar muchas veces. Ahí los profesores a mí me decían, ¿ya? Oye, bueno, si tú tienes capacidades, ¿cachai? Siéntate bien, organízate, ordénate. Pero no entendía. Yo vine a entender acá en Constitución. Aquí un profesor que había me tomó, era amigo de mi mamá, era el jefe de mi hermano. Y cuando llegué a estudiar también aquí llegué medio perdido, va la loca, ¿cachai? Entonces el Miguel Ángel me toma un día y me dice, oye, bueno, si tus papás están gastando plata en ti, están invirtiendo en que tú estés estudiando. Son 5 años, concéntrate. Y después voy a poder disfrutar. ¿Sabes? Y creo que escuché más a un externo que a mi propia familia. ¿Sabes? Y ahí como que cambié la actitud. De sentarme al fondo de la sala me empecé a sentar adelante, de andar con los pantalones abajo, con la cadena colgando al lado. Cambié mi forma de vestir, cambié mi forma de actuar, de presentarme en la sala. Y eso me significó un cambio en todo. 360, sin duda. Sí, porque solo el hecho de cambiarte la posición de la sala ya significa que estáis tomando más atención. ¿Sí? Ya después ni siquiera tenía que estudiar tanto porque estaba pendiente en la clase y no estaba pendiente del peluceo. Y eso me garantizó poder terminar dentro de los plazos establecidos, salí bien catalogado. Hoy día tengo, no es por auto tirarme flores, pero creo que hoy día tengo una muy buena carrera, bien desarrollada. Me gusta la relatoría, trabajo con la Asociación Chilena de la Seguridad en eso. Mi jefe también hoy día me está pidiendo que aporte desde otras aristas a la empresa y en lo bomberil también se ha visto reflejado tremendamente, ¿ya? Cuerpo Bombero de Constitución es un cuerpo bombero chico de la región, ¿ya? O de los medianos, y que hoy día el superintendente del Cuerpo Bombero de Constitución haya hecho la carrera de ser presidente de la provincia de Talca, después de la provincia de Talca ser presidente regional, y candidato nacional. De la presidencia regional fui candidato a secretario nacional también, ya perdí 2 regiones que tenían mucho voto y eso me significó perder la candidatura, pero también significó que me hiciera conocido en todo Chile por bomberos, ya, y que el nombre Álvaro Garrido hoy día sea conocido por los bomberos, por los dirigentes de la institución, no por todos los bomberos, son 57.000 bomberos, pero sí los dirigentes y los superintendentes ya me conocieron. Y creo que todavía tengo alguna proyección dentro de bomberos que me gustaría seguir explorando. Y eso beneficia, a bomberos de la región, a Constitución. Por supuesto, porque uno hoy día estás a la cabeza de la toma de decisiones de la región. O sea, entonces yo asumí esta región con una decadencia de proyectos en el gobierno regional muy grande. Ya aquí el cuerpo bombero la región del Maule la consideraban como el patio trasero de los bomberos. ¿Ya? Todos los carros viejos llegaban para acá, para la región del Maule. Andábamos pidiendo carros reasignados, que daban de baja en otros lados, todos llegaban para acá. Porque no presentábamos proyectos al gobierno regional. Hoy día nosotros bombardeamos al gobierno regional con proyectos. Ya tuvimos una cartera de 33.000 millones de pesos dando vueltas en el gobierno regional, que la ley de presupuesto del Estado el año pasado nos mató, nos pegó fuerte. 12.500 millones de pesos quedaron atrás. Hoy día estamos con la ejecución de un proyecto mucho más lento de lo que pensábamos, pero lo tuvimos, lo estábamos trabajando, lo seguimos desarrollando, y eso creo que es uno de los mayores orgullos que yo tengo hoy día, ya de poder decir que a la región del Maule la sacamos de la lentitud en la que estaba, la pusimos dentro de las regiones top de bomberos. Logramos con el gobierno regional también la creación de proyectos únicos para bomberos, únicos en el país. El proyecto FRIL, los proyectos FRIL, que es asignación de recursos exclusivos para la construcción de cuarteles rurales. ¿Ya? Entonces la 6ª compañía aquí en Constitución, que no tenía por dónde que le fueran a construir un cuartel, se consiguió mediante esta vía. Está a punto de salir licitado. ¿Sí? Huaquén, el proyecto, que un día hicieron una movilización en la tele y llegó al Canal 3 y todo, y había que ponerle recursos para construir un cuartel, y yo iba a partir. Iba a ir. ¿Ya? Estaba echando a andar casi la camioneta para ir a conversar con ellos, y el presidente nacional, Raúl Bustos, me llama, expresidente nacional, y me dice: Álvaro, ¿qué vas a ir si no tienes solución? ¿Sí? Sí, y ahí quedé así como, oye, tiene razón, sí, voy a ir a tirar palabras al aire, a ofrecer nada. Y ahí nos sentamos con el superintendente Curicó, con otros, a conversar con la gobernadora de ese entonces, con Cristina Bravo, y logramos esto, que salieran los FRIL para los cuarteles rurales, y Huaquén hoy día ya está construyendo su cuartel. Perfecto.
Entonces Álvaro, había que llegar pero con solución. sí. Y para ir cerrando este primer episodio de la segunda temporada, ¿qué mensaje le dejaría a la gente de Constitución? Que quieran a su ciudad, que quieran a su ciudad, a su representante, el respeto. Yo creo que hoy día tenemos que hablar con respeto, con tolerancia. Hay que dar plazos también. ¿Ya? Hoy día no podemos llegar y tomar una onda y empezar a tirar piedras a diestra y siniestra y sin mirar lo que estamos haciendo nosotros como aporte a Constitución. ¿Sí? O sea, oye, la ciudad está sucia. ¿Y cuánto limpio yo de la ciudad? En la ciudad, no sé, pues nadie respeta el tránsito y yo lo respeto. Hay muchos accidentes, chuta, y como en nuestro comportamiento hay, no sé, no vienen turistas. ¿Y qué es lo que publico yo en las redes sociales de Constitución? Si estoy todo el día hablando de que Constitución está fome, que Constitución es penca, ¿cómo queréis que llegue gente? ¿Sí? Eso creo que nosotros tenemos que ir cambiando esa actitud como ciudadanos de Constitución y nosotros también mostrar lo bonito que tiene esta ciudad. Si tenemos las redes sociales no solamente para atacar, si con las redes sociales hoy día podemos hacer maravillas. Y lo principal es crear, ¿ya? Y para eso tenemos que hacerlo en conjunto. Como sociedad, todos tenemos que aportar con un granito de arena para que la ciudad emerja, para que Constitución surja. Decimos no a las grandes empresas. ¿Y qué nos queremos transformar? ¿En qué? ¿En una ciudad sin capital financiero? Oye, si tenemos las empresas metidas acá en Constitución, pero estas empresas, ¿cuánto es lo que generan? ¿Cuánto es el movimiento de trabajo que hay acá en Constitución? Que funciona en los supermercados, que funciona en los almacenes, etcétera. Tenemos la comuna vecina. Se cerró una de las plantas industriales por las crecidas del río. ¿Y qué está pasando hoy día con la gente de ahí? No hay fuente laboral. Todos están teniendo que emigrar. O sea, si las empresas tienen que estar, pero tienen que cumplir con lo que la ley dice en cuanto a materia de contaminación, ¿no es cierto?, de los resguardos hídricos, etcétera. ¿Ya? Preocupémonos de esto, preocupémonos de Constitución, preocupémonos de lo que está pasando ahí arriba en la construcción del hospital. ¿Ya? Ahí vamos a tener emergencia este invierno grande. ¿Sí? Porque no le hemos puesto foco a lo que va a pasar con la eliminación de la cubierta vegetal arbórea de ese cerro. La lluvia va a pegar fuerte y ese barrial va a correr todo por Prieto. O sea, no ha pasado ya. Y ahora puede ser. este año es peor porque sacaron más árboles. ¿Sí? A Constitución, oye, se nos inunda Constitución, se nos inunda el centro de Constitución. Oye, pavimentaste todos los cerros. Está todo, y el agua, ¿a dónde va a correr? Si por el cemento el agua no se consume. El agua tiene que correr hacia la parte baja. ¿Sí? Entonces no es que llueva más. Tienes más construido, tienes más edificado, tienes más cemento donde antes había tierra. ¿Sí? Eliminaste los árboles, el agua cae de golpe el suelo. La naturaleza aumenta la escorrentía tremendamente. sigue su rumbo, pero ahora está la acción. Claro, y llega todo abajo. Entonces, puta, vamos a tener emergencias complejas. Bueno, Álvaro, agradecerte por la entrevista, ¿cierto? Por tu visión. Perteneces a una gran institución, bombero. Felicitarte también porque está en la superintendencia, está a nivel regional, también está a nivel nacional y como tú bien dices, esto beneficia a Constitución. Beneficia a la región del Maule, ¿cierto? Darle más vitrina, poder obtener más recursos. Así es. Hacemos la invitación, ¿cierto? A todo el mundo privado, otras organizaciones a ayudar a bomberos, a colaborar, ¿cierto? Me alegro el convenio que han hecho con la municipalidad, que son cada granito, ¿cierto? Va sumando a poder financiar y a poder tratarlo o merecerlos como corresponde. Sí, hoy ya estamos a puertas también de comprar 2 carros bomba, ya un carro bomba para la segunda compañía, que estamos con aportes cofinanciados de Arauco. Hay una reunión pendiente con Aguas Nuevo Sur, con Copec, el aporte que entregó la municipalidad ahora hace poquito para la compra de ese carro también, la venta que hicimos de un carro antiguo de la compañía, que lo vendimos en 30 millones de pesos, estamos pensando en traer un carro de más de 100 millones de pesos, usado, pero en muy buenas condiciones. La 4ª compañía también, el presidente nacional de bomberos en el último viaje que hicimos a Polonia, Finlandia, cuando estábamos en el aeropuerto, me dice, ¿sabéis que yo he visto el trabajo de la 4ª compañía de Constitución? El trabajo que están haciendo con el área forestal y les aporto 35 millones de pesos de la Junta Nacional de Bomberos para que ustedes busquen el financiamiento, el resto del financiamiento para que compren un carro forestal. Pero es un piso que ayuda totalmente. Es la mitad. Exacto. Es la mitad. O sea, no es un carro nuevo cuesta 250 millones de pesos, pero puedes comprar un carro usado en buenas condiciones. En muy buenas condiciones, principalmente carros traídos de Europa, que tienen poco uso y un sistema de mantención muy, muy buenos. ¿Ya? Entonces hoy día estamos con esa plata aquí, con esos proyectos y con esos desafíos para el cuerpo bombero. Perfecto. Agradecer a la gente que vio este episodio, este capítulo, agradecer a toda la gente que nos sigue en redes sociales. Recuerden seguirnos en Gusa-TV, en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, y nos vemos en un próximo episodio de Orgullo Maulino. Chau, chau.